Y entramos en tema entonces esta mañana, un tema de enorme importancia, ¿no? Los climas, los ambientes laborales, que todos obviamente deseamos que sean ambientes saludables, ¿no verdad? Donde reine la calidad de vida, pero a veces los ambientes son tóxicos y para ello hemos convocado a tres expertas esta mañana que nos van a hablar del tema. Ya se las presento. A mi derecha, Fedra Feola. Ella es directora de una organización internacional que nos va a explicar con lujo de detalles de qué se trata, pero que apunta en el mundo a lograr eso, un ambiente de trabajo saludable, y hace una evaluación y establece en un país, en el nuestro o en Estados Unidos, un ranking, por ejemplo, de las 100 mejores empresas para trabajar. ¿Qué condiciones, qué variables deben reunir? Bueno, todo ello lo vamos a saber esta mañana. A su lado, la licenciada en Psicología Carolina Ferrés. Ella es, a su vez, gerenta de Recursos Humanos de Advice. Y a mi izquierda, Carolina Fratocchi. Ella es profesora de Comportamiento Humano de el IEM. Con todas ellas, entonces, vamos a hablar de este tema que nos interesa, porque buena parte del día lo pasamos ¿dónde? En casa, pero en nuestro trabajo, en el ambiente laboral. Muy buenos días a todas. Empiezo contigo, Fedra. Decime el nombre en inglés de tu organización y después empezamos a hablar de qué se ocupan. Bueno, el nombre en inglés sería Great Place to Work. Están en varias partes del mundo. 50 países en el día de hoy estamos presentes. Ya hace más de 30 años que estamos trabajando con esta misión, que es contribuir a construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformar sus ambientes de trabajo en excelentes lugares para trabajar. ¿Cuáles son las claves, Fedra, de que el ambiente de trabajo sea excelente, agradable, para el empleador, pero para los empleados, para todos? Esto es un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Y nuestro trabajo es facilitar procesos de mejora que ayuden a tres ejes fundamentales que hacen un excelente lugar para trabajar, ¿no? Tres ejes. Tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con lo que vive y con lo que siente cada colaborador de la organización. Otro tiene que ver con el qué hacemos, con políticas, con la cultura de la organización, el cómo hacemos las cosas en esta organización. Y otro tiene que ver con los líderes, con el tipo de líderes que formamos, que tenemos, que formamos, que creamos y que queremos tener en nuestra organización. Yendo a nuestro país concretamente, tenemos muchas empresas donde el clima es saludable, el clima es agradable. Ustedes, de hecho, han realizado un ranking en nuestro país, ¿no, verdad? Nosotros hace 13 años que venimos. 13 años que vienen haciéndolo. Que venimos haciendo, y anualmente elaboramos lo que se llama la lista o el ranking de las mejores empresas para trabajar. Con todas aquellas empresas que se someten a una rigurosa auditoría, donde la opinión elemental y la base de esta evaluación tiene que ver con la opinión del empleado. Del empleado. Del empleado. Esa es la característica fundamental que tiene esta evaluación, ¿no? Después te voy a preguntar, voy a volver contigo, de justamente cuáles son esas variables de la evaluación. Voy a ir con Carolina. Carolina, tu empresa, obviamente están todos los días escuchando a jóvenes y no tan jóvenes que están buscando trabajo, y a su vez a empleadores que buscan determinadas características que tengan los funcionarios según la empresa que sea. Pero ¿cuáles son las variables más comunes que, por ejemplo, te pide hoy un dueño de una empresa que deba reunir su funcionario? Bien, sí, nosotros lo que vemos en la consultora es que las empresas cada día más están en busca de personas que sean dinámicas. Proactivas, personas que de cierta manera tengan muy buenas habilidades para todo lo que refiere a trabajo en equipo. Hoy en día los equipos son muy diversos y es importante todo el tema de las habilidades a la hora de vincularse con distintos equipos de trabajo, la flexibilidad, la rapidez a la hora de adaptarse a las nuevas estructuras de trabajo, a nuevas tareas, a nuevos contextos. Esa capacidad de adaptabilidad es sumamente importante. Todo lo que refiere a la capacidad de resolución de problemas, al dinamismo desde ese lugar, a la iniciativa, son todas competencias que de cierta manera hoy las empresas buscan en sus empleados.
Bien, y los empleados, obviamente que no todos tienen la misma preparación según el empleo, pero ¿qué buscan también, digamos, de la empresa a donde pretenden estar trabajando? Desde ese lugar lo que nosotros estamos observando es que, bueno, obviamente se está dando como un cierto cambio de paradigma en lo que respecta a la concepción del trabajo. Ya hace unos años atrás quizás lo que más se valoraba era la estabilidad laboral, era la seguridad, el quizás entrar a un empleo y quizás jubilarse ahí era como el sumum. Y hoy en día el empleo público. Exacto, hoy en día eso está cambiando. Está cambiando. Y nosotros eso lo vemos en las nuevas generaciones, los denominados millennials, que son los jóvenes que de cierta manera ocupan hoy casi el 40% del mercado de la población laboral activa. Sí. Entonces, desde ese lugar estos jóvenes vienen con otras demandas, con otras exigencias. Ya no solo quieren la estabilidad de un empleo, sino que buscan otras características. ¿Cuáles? Dentro de ellas se encuentra, un poco como decía Fedra, la identificación con el lugar de trabajo. O sea, hoy los jóvenes eligen dónde trabajar, esto de la marca empleadora. ¿Qué me ofrece la empresa más allá de un trabajo per se? Entonces de ahí se desglosan muchas características, como por ejemplo, realmente, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el sentido de mi tarea, ¿no? Por otro lado, también se motiva mucho en el trabajo por proyectos y no tanto por objetivos y no tanto por cumplir un horario, ¿no? El trabajo más por proyectos, por objetivos, la flexibilidad. La flexibilidad es una característica que hoy los jóvenes valoran muchísimo desde el lugar de que ya el trabajo no es el centro de su vida, sino que también hay otras actividades que para ellos son importantes y buscan esto del equilibrio vida personal, vida laboral. Claro, porque para mucha gente era, y hoy lo sigue siendo, el trabajo, el centro de su vida. Y en segundo o en tercer término venían los afectos, venía la familia, venía el espacio para uno. El hacer deporte, el ocio, el tiempo libre. Y hoy ha ido cambiando, entonces, ese paradigma, Carolina. Exacto, ha cambiado. Antes, como tú decías, el centro era el trabajo y la vida giraba en torno al trabajo, y hoy en día lo que se busca más es un equilibrio entre los distintos intereses, ya sea la profesión, hobbies, la familia, otro tipo de actividades, y en función a eso es que de ahí viene la calidad de vida laboral, ¿no? El sentir también que tienen cierto equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Lugares donde de cierta manera sienten que están aprendiendo, que están creciendo, que se están desarrollando, que pueden realmente volcar sus conocimientos y sus aptitudes. La valoración, el feedback que tienen de sus jefes, el reconocimiento, son todos elementos que son muy importantes a la hora de buscar un empleo. ¿Plantean horarios también? ¿Plantean 6, 8 horas, más, menos? Bueno, en realidad eso varía. La realidad, como les decíamos al principio, lo que se busca más es un trabajo flexible y más que nada basado en objetivos. No importa si yo trabajo 10 horas o 5 horas, si logro mi objetivo. Entonces, desde ese lugar también a los jóvenes les da como, otra autonomía en su trabajo. Y también, por otro lado, que no es menor y vinculado a lo que Fedra comentaba, también de cierta manera los jóvenes buscan, a ver qué me da la empresa en cuanto a beneficios, ¿no? O sea, no es solamente el salario en sí, sino también entra en juego a veces otra cantidad de beneficios, como, lo que puede ser la capacitación que me dan, la flexibilidad horaria, la posibilidad del teletrabajo. Hoy a veces con el tema de la tecnología y demás, la posibilidad de trabajar desde la casa, es a veces un elemento motivacional que suma a la hora de decidirse por un lugar de trabajo. Muchas gracias, Carolina. Voy a volver con ustedes, pero voy a ir también a nuestra tercera panelista, Valeria. Tú sos profesora de comportamiento humano. ¿A qué apuntan ustedes en el tema que estamos abordando justamente esta mañana? ¿Ustedes trabajan con líderes, por ejemplo? Sí. ¿Qué le transmiten a los líderes después de haber escuchado a Fedra y a Carolina? Te escucho, Carolina. Sí, en el programa una de las primeras cosas que tratamos es de retomar algo que es muy, muy viejo en el mercado, pero sigue siendo muy vigente, y es la gente entra a trabajar a las organizaciones por las organizaciones, pero deja las organizaciones por los jefes. Deja por los jefes. Sí. Entonces es un poco de que, claro, todos los que vienen a nuestros programas de formación directiva son jefes.
Entonces lo primero es recordarles la importancia y cómo ellos pueden marcar la diferencia con lo que hagan con su gente. Porque hay un cambio de enfoque en cuanto a quién tiene que encargarse de que haya un buen clima en la empresa. En la vieja concepción, yendo un poco el tema de cambio de paradigmas, está, bueno, recursos humanos, el director general, alguien, la institución, la empresa. Son todas cosas que quedan al final como muy vacías. Y en el día a día, para el empleado, la empresa es el jefe. El jefe. Entonces, el cómo encaramos los cursos de comportamiento humano en la organización parte de hacerlos conscientes de que ellos son los que hacen la diferencia. Y lo otro es la razón por la cual estos cursos cada vez tienen más carga, más sesiones, más exigencias frente a una realidad que de repente hace tiempo atrás no lo tenía tanto. Y eso es porque al principio el concepto de que había que tratar bien a la gente tenía mucho que ver con, bueno, empleado contento rinde más. Sí. Claro, eso quedó en una cosa un poquito instrumental. La verdad es que lo que se visualiza ahora es que cualquier empleado tiene estas expectativas de tener una vida equilibrada, una vida sana, y cómo toda esa armonía vuelve al lugar de trabajo. Ese equilibrio, en definitiva, es en beneficio de la organización, pero más que en beneficio es la clave de la sostenibilidad de un modelo de organización humana. Entonces, hemos pasado de que el recurso humano es un recurso que hay que saber cómo llevarlo bien para que produzca. Claro. Un tema de marca empleadora que estuvo muy en boga en los momentos en los cuales costaba mucho atraer gente a las organizaciones. Entonces la razón para tener un buen ambiente y una buena propuesta era, bueno, lograr que la gente quiera venir a trabajar con nosotros y retenerlas. Y también progresivamente ir integrando aquello de que en definitiva creemos que hay una forma en la cual esa comunidad que se genera a nivel organizacional requiere ciertos parámetros de convivencia, de calidad de vida, volviendo, que tenemos que gestionarlos entre todos, porque si no es medio bravo venir todos los días a trabajar y dar lo mejor de mí en términos de dar mi talento, mi imaginación. Una cosa es dar mi tiempo y cumplir, y otra cosa es dar realmente todo lo que yo puedo dar y toda mi potencialidad. Para eso tengo que estar entusiasmado, tengo que estar cómodo, tengo que tener un diálogo con la gente, tengo que tener justo ese clima que hace que estas cosas pasen. Claro, entonces no es responsabilidad exclusiva del jefe, digamos. No, pero el jefe es muy importante. El jefe obviamente es la cabeza. Es el que está todo el día conmigo. Es quien marca las pautas. Digo, quien me da ese feedback que decía Carolina, claro. Quien me permite irme hoy un rato antes porque igual yo mañana vuelvo y compenso, todo eso lo administra mi jefe, no lo administra la casa matriz allá en Europa, está en el día a día. Y si me quedo o no me quedo es por si logro una buena interlocución con él, un diálogo franco, un camino de 2 vías donde hoy yo doy un poco más, mañana vos me vas a dar lo que... en un régimen de mucha colaboración incluso ahí. Y ahí es donde surge lo mejor de las personas, donde nadie empieza a escatimar esfuerzos. Sino se instala, desde la confianza es donde se instala la generosidad. Y la generosidad hace que cosas maravillosas pasen y la austeridad y el medir todo hace que pasen las cosas solamente que prevé el contrato, no lo otro, que es lo que más agrega valor a una organización. Muy bien, Valeria, tú dijiste muchas cosas importantes, pero una de las palabritas que manifestaste fue la confianza. Y yo recuerdo que hace algunas semanas, cuando Fedra estuvo con nosotros en Desayunos Informales, nos puso mucho énfasis en esa palabra, la confianza que debe existir en cualquier ambiente laboral. ¿Nos lo explicás una vez más? Para nosotros y la experiencia nuestra, y incluso si nos remitimos a lo que conversaba Carolina, lo que conversaba Valeria, todos hablamos de Carolina hoy cuando hablaba de lo que buscan las empresas, los empleados, cuando Valeria hablaba de las relaciones con los jefes, todo lo que hablamos fue de vínculos. Vínculos. ¿Sí? Hablamos de vínculos, en ningún momento hablamos de las competencias técnicas y operativas para hacer el trabajo, hablamos de vínculos. Y lo que nosotros encontramos es que ese clima de excelencia se logra cuando los vínculos tienen cierta calidad. Y de esa calidad de que hablamos de confianza. Hablamos cuando esa confianza se genera a través de 3 grandes conceptos o valores que tienen que ver con la credibilidad, el respeto y la equidad. Sí. Son las 3 valores que tienen que estar en esos vínculos, que se logran, lo que decía Valeria recién, en ese vínculo día a día con el jefe. Pero algo muy importante es que esa confianza se logra con el cómo los jefes hacemos todos los días, cómo damos ese horario, cómo desarrollamos, cómo le tenemos que dar un feedback. El cómo es elemental en este tipo de vínculos. Y cuando las organizaciones visualizan y cuidan que esas cosas pasen de cierta forma, que los líderes, que los jefes de nuestra organización, esas cosas las hagan con cierta calidad, es cuando logran capitalizar un buen clima laboral.
porque esto al final de toda esta cuenta lo que decimos es los vínculos de confianza generan e impactan en los resultados de cualquier organización. No hay duda. No sé, ya sea que nos estemos midiendo por resultados financieros, nos estemos midiendo por resultados sociales, por resultados ambientales, pero cuando estos vínculos están presentes, el resultado final es positivo. ¿Por qué? Porque se da esto que decía Valeria, se genera el estímulo que la persona te ponga lo mejor que puede hacer. Cuando está trabajando te pone lo mejor y eso se estimula, no se compra con un contrato ni con el mejor plan de beneficios. ¿Es necesario el plan de beneficios? Sí. ¿Es necesario el mejor contrato? Perfecto, está bueno, está muy bueno, pero no es suficiente. Tiene que estar otro marco. Claro. Fedra, tú hablaste en tu primera intervención que la evaluación se realizaba a través de una auditoría, ¿no, verdad? Has hablado de muchas variables, pero nos gustaría que nos enumeraras varias de cuáles son las pautas que ustedes, digamos, marcan, exigen, visualizan que una empresa debe reunir para estar primera, décima, vigésima o en el 84º lugar, en el ranking que ustedes hacen anualmente, ¿no? En todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo, porque están en 50 países, me dijiste. 50 países, este ranking es anual y pensemos que estas organizaciones medimos desde empresas hasta ONG, empresas de 5.000, 6.000 empleados y de 20 empleados, ¿sí? Este ranking se elabora de la siguiente forma. La auditoría consiste, 2/3 de esa auditoría está a través de la consulta que se le hace a cada empleado de la organización. Mira. A través de una encuesta que lo que se le pregunta son comportamientos observables, ¿sí? Si las cosas que deben pasar, ese cómo que recién hablábamos y que hablaba Carolina y que hablaba Valeria, se da y se da de ciertas. Y cada colaborador de mi organización lo vive de esta manera. Y un 1/3 está evaluado sobre las políticas y prácticas que tiene la compañía. ¿Cuál es el marco? Bien. O sea, por un lado le pregunto a la empresa cómo hablamos, cómo desarrollamos, cómo escuchamos a la gente, cómo cuidamos a nuestra gente, y por otro lado le preguntamos a la gente cómo vive todo lo que hace la organización. Claro. Y esas 2 auditorías es lo que te llevan y te posicionan en ese ranking. ¿Las mujeres tienen mayores exigencias? ¿Las mujeres se sienten de alguna forma discriminadas? Yo recuerdo que cuando estuviste en Desayunos, una de las preguntas que te hicieron fue de una televidente que ella decía que tenía mayores dotes, mayores capacidades, más preparada que un hombre. De cualquier manera, ella tenía un salario inferior al del hombre. ¿Ese es un aspecto que ustedes lo visualizan en las entrevistas que realizan al sexo femenino? Nosotros lo que hemos encontrado y es de forma sostenida, incluso hasta con los mejores lugares para trabajar, se da en menor grado, pero se sigue dando igual, es que encontramos que primero hay más mujeres que hombres en plantilla, hoy trabajando por lo general. Y después encontramos que las mujeres están más preparadas a nivel desde su formación académica, están más preparadas. En cambio, cuando miramos los cargos de gerenciales y de jefatura, están en menor grado todavía las mujeres. Por eso decíamos, en aquella ocasión, hablábamos de que todavía este tema del famoso techo de cristal, se sigue sintiendo, las mujeres lo siguen percibiendo. Lo que hay una concepción a veces no tan cierta, que las mujeres valoran cosas distintas que los hombres. A ver. La mujer trabajando valora, al igual que el hombre, el tiempo libre, el equilibrio de vida laboral. Sí. O sea, a la hora de percibir y de valorar, valoramos, o sea, si yo quiero decir esto es importante para mí, valoramos lo mismo. Ahora, si lo recibimos, ahí la percepción puede cambiar, ¿no? Pero no es tan cierto, por lo menos los números no acompañan de que las mujeres valoran una cosa y los hombres valoran otra. Por lo menos los números nuestras investigaciones, lo que encontramos es que la valoración y la importancia, tanto el hombre como la mujer, valoran igual. La misma pregunta para las tres, breve. En líneas generales, sin dar nombres, ¿cómo ustedes catalogan el clima laboral en nuestro país? En las empresas, tanto públicas como privadas. Fedra. Nosotros en Uruguay venimos acompañando, todavía no estamos en los gaps, en los estándares que están en otros países, por ejemplo, de América del Norte o de Europa mismo, pero venimos con un avance progresivo de cada vez más organizaciones están mejorando su clima del trabajo. Bien, Carolina. Sí.
Sí, en esa línea yo creo que cada vez las empresas son más conscientes de la importancia de cuidar el clima de trabajo y del impacto que eso genera, obviamente, en sus resultados y en la productividad de sus empleados. Claro. Entonces, de cierta manera, al verlo desde ese lado, también le están dando como otro valor más estratégico al cuidado del clima laboral y el bienestar de los empleados. Muy bien. Valeria, también la misma pregunta. ¿Cuál es tu visión del clima laboral en general que hoy se da en nuestro país? A nivel de las empresas, claramente es un tema que está en la agenda y ya no se discute, y yo soy tan vieja que soy de la época en que se discutía si esto realmente valía la pena, y si tuviera que plantear el próximo desafío, quisiera que estuviera en la agenda de todos los actores involucrados en esto. Y eso incluye al movimiento sindical y al Ministerio de Trabajo. Entonces, de repente todavía las discusiones y la agenda que compartimos, este tema no lo tiene como prioridad y como construcción colectiva. Y creo que por ahí podríamos sacar cosas realmente súper positivas y dar paso al siguiente nivel en forma un poco más rápida de esto que ha costado tanto de repente ir conquistando, ¿no? Muy bien. Gracias a las tres, estupendas realmente, las tres profesionales que nos han acompañado esta mañana. Nos han dado una clase abierta realmente de cuál debe ser el clima laboral que debe de alguna forma mandar en todas las empresas, sean públicas o privadas, porque ello tiende sin duda al bienestar y a la calidad de vida, como me dijo Fedra hace algunas semanas, a la calidad de vida de cada uno de los funcionarios y de la propia empresa. Pausa, no se vayan, hay más calidad de vida esta mañana.